¿Me escuchan bien? Sí, pro. Perfecto. Muy bien. Bueno, hoy recuerden que mañana entonces es el examen sobre la intervención de terceros para que lo tengan presente. Sí, mañana les doy instrucciones precisas de cómo va a ser el examen. Hoy vamos a iniciar un nuevo módulo o un nuevo capítulo dentro de todo este tema que la vamos a denominar. Sería el módulo, ¿qué? No sé, sexto, séptimo. ¿Cuál era el módulo? Sexto. El sexto. El sexto. Ok. Y lo vamos a llamar la teoría de los actos procesales. ¿Cierto? La teoría de los actos procesales. También se le conoce en la literatura jurídica como la teoría de los actos procedimentales. Entonces entiendan que es lo mismo. La teoría de los actos procesales o la teoría de los actos procedimentales es lo mismo. Se habla en rigor del mismo asunto. ¿Sí? Por eso le digo, porque muchas veces unos autores hablan de la teoría de los actos procesales y otros hablan de la teoría de los actos procedimentales. Pero en síntesis es lo mismo, es decir, se está hablando acerca de lo mismo, que es esa teoría pues propiamente tal. Recuerden que cuando nosotros habíamos hablado de los sistemas procesales o cuando habíamos empezado a hablar como de todo el tema procesal, habíamos indicado que precisamente los actos procesales pues son un tema absolutamente importante y esencial en un proceso jurisdiccional, ¿cierto? Entonces, lo primero, cuando hablamos de los actos procesales o de la teoría de los actos procedimentales, tenemos que hablar de un concepto. Ese primer concepto lo vamos a denominar la actividad procesal. ¿Cierto? Ahí se los estoy poniendo en el chat para que llevemos la misma línea y el mismo orden. La actividad procesal. Cuando hablamos de actividad procesal, recuerden que se los había dicho al inicio del curso o del módulo, donde decíamos que el proceso es sinónimo de movimiento. El proceso es sinónimo de actividad. Es decir, el proceso no es estático. El proceso no es estático. Por eso vamos a hablar un poco de la actividad procesal. Me acuerdo que les puse el ejemplo, es como cuando uno iba, ¿cierto? Porque yo creo que ya dentro de mucho rato creo que no podemos ir. Cuando uno va a ir a ver fútbol, pues ir a ver un buen equipo, pues, porque me imagino pues que el que vaya a ir a ver pues a Medellín. Profe, cuidado con lo que está diciendo. Solo verde. ¿Quién es hincha de Medellín para el examen mañana? Ah. Profe, se le está entrecortando. Pero no se metan en problemas por eso. Profe, vea, ya nadie lo va a escuchar. ¿Quién es hincha de Medellín? Pero no se metan en problemas por eso, por favor. ¿Usted, Julián? Luis Carlos es hincha de Creo que Medellín. usted está en problemas para mañana, ¿cierto? No, por ahí también hay del Junior y todo. Ah, no. Mañana Pues, todo el mundo con la camisa de Nacional. Como tiene que ser. Lo como demostramos. efectivamente tiene que ser, ¿cierto? Luis Carlos, No, párese, para yo lo nada. veo. Mañana con la camiseta del Junior. A ver, Luis Carlos tiene la camisa y todo. Va ganando para mañana, ya va ganando. Ya sacó el 5, gratis. Bueno, entonces, como les decía, si usted va a ver un buen partido, como por ejemplo el Nacional, ¿cierto? Porque si no era a Medellín, pues Solo no. por poner un ejemplo. Sí, solo pues por poner un ejemplo. Entonces, si usted va a ver un partido de fútbol, pues necesariamente usted ¿qué va a ver? Jugadores corriendo, moviéndose, con actividad. Es exactamente un proceso. Cuando usted va a un proceso, ¿usted va a qué? A que haya actividad procesal, a que haya movimiento. Y esa actividad procesal, por eso la vamos a denominar la teoría de los actos procesales,
o de los actos procedimentales, ¿sí? Entonces, un proceso no es quieto, un proceso no es estático, y a eso se refiere la actividad. Entonces, para sus notas, digamos que los actos o la actividad procesal, mejor, la actividad procesal son los actos jurisdiccionales. La actividad procesal son los actos jurisdiccionales que constituyen el elemento objetivo del proceso. Son los actos jurisdiccionales que constituyen el elemento objetivo del proceso. Y ese conjunto de actos procesales integra la actividad procesal. Y ese conjunto de actos procesales, ¿cierto?, individuales, conforma o integra la actividad procesal. Entonces, por eso, ¿recuerdan el cuadrito que siempre hemos hablado? Afirmación, negación, confirmación y evaluación. Todos esos actos, ¿cierto? Cada uno por separado, es un acto procesal. Pero todos van a generar o van a integrar la actividad procesal. Es decir, toda la actividad procesal, todo ese conjunto de actos procesales. Vamos hasta ahí. Profe, qué pena, ¿me puede repetir lo último? Es que creo que es mi internet y se está entrecortando. Bien, sí, claro. No, yo también creo que me está entrecortando. El mío se me está entrecortando. La señal son mala. Sí, pues, si todos prendemos la cámara, peor. Bueno, a ver, denme un segundo, entonces yo trato como de pasarme de puesto, me voy más cerca del... O que todos apaguen las cámaras. Espere si verán. Sí, pero así es mejor. Todos apagan la cámara y verás que no le cae la señal. A ver, todos apaguen la cámara a ver qué tal. Y cuando hablen, sí me la prenden pues para verlo, ¿cierto? Yo, Alejandra. Entonces, ¿Alejandra qué? Palacio. Sí, yo sé, pero Alejandra, ¿va a hablar o qué? Entonces, cuando la actividad procesal... Eso sí, se escucha mejor, entonces se sigue escuchando entrecortado. No, ya se escucha mejor. Ah, bueno, perfecto. Listo. Bueno, entonces les decía que... ¿Cómo, Alejandra? Entonces, la actividad procesal se supone que mantiene el origen, que es la afirmación, negación y afirmación, confirmación y evaluación. Se supone que es porque esta se tiene que mantener, o sea, se tiene que mantener, ay, se me fue la palabra. Ya, espéreme, ¿verdad? Yo hago un ejercicio que me voy a pasar para poderle rayar un poquito a ver si podemos hacer un ejercicio con un tablerito aquí que medio me invento. Dame un segundo a ver si me da. Pero tengo que prender la luz. ¿Y dónde se prende la luz? De aquí. De aquí no. Esto, yo creo que ya. Deme un segundo. Profe, una pregunta antes de que siga con la clase. De pronto en la última media hora podemos resolver preguntas para el examen de mañana. Sí, claro. O si quieren, dígamela ya para yo continuar con mi clase. No, mejor a lo último. Entonces, a ver si ahí alcanzan a ver. Espérenme que ahí se ve una... Espérenme, no sé cómo yo apago esta luz.
Listo, entonces, recuerden ustedes que habíamos hablado de... ¿Alcanzan a ver o no se ve nada? Sí. Qué pena, lo interrumpo antes de que continúe. El problema es de mis marcadores, que no... Ustedes recuerden el famoso cuadrito de la afirmación, negación, confirmación y evaluación, ¿sí? ¿Se alcanza a ver bien? Sí, profe. Entonces, cuando estamos hablando de la actividad procesal, estamos manifestando que en el proceso hay actos procesales particulares, hay actos procesales individuales. ¿Cuáles son esos procesos? Esos actos procesales individuales. Entonces pongámosle nombre. El acto procesal de la demanda, el acto procesal del auto admisorio de la demanda, el acto procesal de la contestación a la demanda, el acto procesal del auto que decreta pruebas, etcétera, etcétera, hasta llegar a la sentencia, ¿cierto? Cada acto procesal es uno solo, pero por eso decimos, la actividad procesal comporta el conjunto de todos los actos procesales. Cada uno de ellos, todos los actos procesales individuales que se gesten o que se generen en el proceso son actos o van a generar un conjunto de actividad procesal propiamente tal. A eso es lo que nos referimos con la actividad procesal. Eso es lo que es la actividad procesal. ¿Sí queda claro? Es decir, es lo que usted había dicho en las primeras clases cuando hablaba de que el proceso eran hechos parciales constituidos en el tiempo. Sí, sí, todo eso va ligado a eso. Precisamente, ¿quién me habla? César. César, claro, son hechos parciales. Cada uno de estos punticos que ustedes ven es un hecho parcial, es un hecho individual. Y esos hechos individuales, todos conforman el proceso. Asimismo, todos esos hechos conforman ¿qué? La actividad, el movimiento. Piense usted, por ejemplo, usted presenta la demanda, pero el proceso no se le queda estancado ahí. El proceso no para. El proceso no se queda estancado, el proceso continúa y debe continuar. ¿Y debe continuar a través de qué? No de llamadas telefónicas, ni por chat, ni por nada de esas cosas, sino a través de qué? De actos procesales. La forma de comunicación entre el juez y las partes es precisamente los actos procesales o los actos procedimentales. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, señor. Muy bien. Entonces, digamos, como para terminar o para concluir ese tema de los actos procedimentales, que los actos procesales son realizados por cada uno de los sujetos, en el proceso jurisdiccional. Profe, por cada uno de los procesos en... No, los actos procesales son realizados por cada uno de los sujetos del proceso. ¿Quiénes son los sujetos del proceso? Ya lo vamos a decir. El juez y las partes y los terceros. Y son manifestaciones de voluntad encaminadas a producir efectos jurídicos. Y son manifestaciones de voluntad encaminadas a producir efectos jurídicos. Efectos jurídicos dentro del proceso, claro está. Por ello, los actos procesales
los actos procesales se realizan de conformidad con la ley procesal. Los actos procesales se realizan de conformidad con la ley procesal y dentro de la oportunidad procesal que el legislador indique. Y dentro de la oportunidad procesal que el legislador indique. Ahora bien, esos actos procesales se van a desarrollar, dependiendo del sistema procesal, que el legislador acoja. Es decir, dependiendo si se trata de un sistema procesal dispositivo o bien si se trata de un sistema procesal inquisitivo. Profe, ¿me vuelve a repetir? Me repite lo último, porfa. Sí, claro. Que los actos procesales van a depender, ¿cierto?, de si se trata de un sistema procesal dispositivo o de un sistema procesal inquisitivo. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre un sistema procesal dispositivo y uno inquisitivo? A ver, yo le pregunto a... Ese no es el que... Bueno, listo, usted, Raumir, prenda la cámara. Ese no era el que en el inquisitivo solamente era lo que decía el rey, era solamente como irnos a la Inquisición, que solamente eran los mandatos y lo que él decía. Y el sistema, el dispositivo ya era bajo el sistema procesal. Más o menos. A ver, Jesús. Jesús, ¿está o no está? Se fue. Sí, profe, sí estoy. Ah, bueno, entonces prenda la cámara. A ver cuál es la diferencia entre el sistema procesal dispositivo y el inquisitivo. El dispositivo es lo que se acuerden entre las partes. Y el inquisitivo es lo que diga el juez, o sea, una imposición. Más o menos, más o menos. A ver, por aquí es que me encontré, Luisa María. Luisa. Profe. Cuénteme. Cuando el juez llama es inquisitivo y dispositivo es cuando alguien hace el proceso. Más o menos. Muy regulimbis. A ver, por aquí Laura Hernández. Profe. Laura. Hola. A ver, cuénteme. El inquisitivo, Pero pues. prenda la cámara. Ya. Ya, eso. Cuénteme, pues. El inquisitivo es cuando el juez juzga en el proceso. Y el dispositivo, la verdad, no me acuerdo. Regulimbis. A ver, Santiago, Agudelo. Ay, profe, pues yo la verdad no me acuerdo. Pues prenda la cámara, Pablo. Profe, pues que en el dispositivo hay como una voluntad, pero no recuerdo bien. No, está ahí, sí se peló del todo. A ver, ¿quién más por aquí le preguntamos? ¿Quién soy yo? ¿Quién me está hablando? Juan José, bueno, listo, usted, prenda la cámara, Juan José. No, hay que lavarlo. No. Cuando
No, regulimbis. Muy regulimbis todos. A ver a quién más le preguntamos. Profesor, A ver, usted, Juan. el dispositivo es cuando... Prenda la cámara. El dispositivo es aquel que podemos decir que aplicamos en el momento en el cual las partes alimentan el proceso mediante pruebas y el debido proceso. Y el inquisitivo, diría yo que es como el que nos explicó en uno de las clases pasadas, que ya no tenía uso porque venía de la época de la monarquía, que ya era una imposición y no había forma de aportar al proceso, sino que era más, digamos, monopólico. Entonces recuerden que la diferencia entre un sistema procesal dispositivo y un sistema procesal inquisitivo es muy sencillo. El sistema procesal dispositivo es un sistema, es un sistema procesal en virtud del cual la dirección del proceso está en manos de las partes, ¿cierto? Las partes son las que dirigen el proceso, las partes son las que tienen la carga de la prueba, las partes son las que recurren, todo está en cabeza de las partes. En cambio, el sistema procesal inquisitivo es en virtud del cual está en cabeza del juez, es decir, el juez es quien juzga, quien investiga y quien prueba. Todas son facultades de oficio o son facultades que están a cargo del juez. Entonces, ¿por qué les decía eso de determinar o de diferenciar si se trata de un sistema procesal dispositivo o si se trata de un sistema procesal inquisitivo? Porque como la forma de comunicación entre el juez y las partes es a través de lo que estamos diciendo, de actos procesales, ¿cierto? De actos procedimentales, pues entonces tendremos que tener claro bajo qué sistema está rigiendo un modelo de enjuiciamiento. Si el modelo de enjuiciamiento es un modelo basado en un sistema procesal dispositivo, es decir, en cabeza de las partes, pues con toda razón los actos procesales ¿de quién deben provenir? De las partes. En cambio, si se trata de un sistema procesal inquisitivo, los actos procesales se originan ¿de quién? Del juez. Del juez, ¿cierto? Entonces, simplemente tengan en cuenta esa diferenciación porque también ya lo dijimos, normalmente nuestro sistema procesal es un sistema procesal mixto. Y como es un sistema procesal mixto, los actos procesales vienen de los dos, tanto de las partes como del juez. Sí, Paola, iba a preguntar algo. No, profe. Julián López tiene la mano levantada. No, profe, no sé qué pasa ahí con la manita. No, está bien. Ok, listo, perfecto. ¿Alguien más? Bien, entonces, los actos procesales o la principialística de los actos procesales va a estar fundamentada en dos principios, fundamentales para tener en cuenta. El primer principio, se lo voy a poner acá, es el principio del formalismo o de legalidad de las formas. ¿Cierto? El principio del formalismo o de legalidad de las formas. Y el segundo es la regla de la preclusión procesal. Entonces, toda la actividad procesal, vuelvo y le repito, toda la teoría de los actos procesales va a estar fundamentada en dos principios o en un principio y una regla, para ser pues más técnicos. Primero, en el principio del formalismo de legalidad de las formas y dos, en la regla de la preclusión procesal. Veamos el primero. ¿Qué es el principio del formalismo o de legalidad de las formas? El principio del formalismo o de legalidad de las formas indica que
todos los actos procesales, considerados individual y en conjunto, deben de estar diseñados bajo el arquetipo que establezca el legislador. Es decir, el único que tiene potestad de configuración, de los actos procesales es el legislador. Por ello, el principio de legalidad de las formas, se observa desde dos puntos de vista. El primero, el que se conoce como la legalidad del acto procesal, y dos, la legalidad del procedimiento. La legalidad del acto procesal y dos, la legalidad del procedimiento. ¿Qué significa la legalidad del acto procesal? Que el legislador es quien determina los requisitos o las formas estructurales, que el legislador es quien determina las formas o los requisitos estructurales de cada acto procesal en particular. Y dos, la legalidad del procedimiento significa que es el legislador el que estructura o configura, los procedimientos. Es quien estructura los procedimientos. Si nos vamos para el cuadrito que les determiné, por ejemplo, miren, el acto procesal de la demanda, que es inclusive pues uno de los temas que vamos a empezar a estudiar. La demanda va a tener unos requisitos formales y unos requisitos formales que hay que cumplir, que si usted no cumple, pues el legislador va a establecer unas sanciones. Por eso, frente a ese requisito individual, me queda menos de un minuto, entonces si se cuelga, ya le repito, pero como estoy aquí explicando. Entonces, esos requisitos formales, el legislador es el único que va a decir. Por eso ustedes seguramente han escuchado hablar de los requisitos de la demanda. ¿Cuáles son los requisitos de una sentencia?
¿Cuáles son los requisitos de un acto procesal individual? A esos requisitos individualmente considerados, por eso se le denomina la teoría del acto procesal individual. Pero a su vez también vamos a estudiar el conjunto de todos esos actos procesales. Y el conjunto de todos esos actos procesales ya se va a denominar procedimiento. Por eso seguramente ustedes también han escuchado o han estudiado que existen varios procedimientos, como por ejemplo el procedimiento verbal, el verbal sumario, un proceso, ¿cierto? Un proceso de liquidación. Son procedimientos, son distintos procedimientos, distintos caminos, distintas formas que el legislador establece para llegar ¿a dónde? Al acto procesal más importante, que es la sentencia. ¿Sí? ¿Queda claro entonces la diferencia? Yo soy Daisy Arias, sino que como yo trabajé hasta las 5:30, llegué un poquito tarde por si tomo lista. Ok, tranquila, no se preocupe. Y también a ver si mañana me tiene un poquito de paciencia, porque pues yo me llego a llegar lo más temprano que pueda, porque la verdad trabajo hasta las 5:30. ¿Y qué hacen? ¿Qué trabajan? Yo soy auxiliar de enfermería. Ah, no, o sea que el trabajo debe tener cantidades. Sí, profe, siempre hay trabajito. Bueno, eso está bien, ahí la esperamos. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Y en qué hospital trabajo? ¿En qué clínica? Trabajo en el laboratorio médico Echavarría. Estoy en procesamiento de muestras. Sí, sí. Entonces saca muestras usted. No, las procesamos. Llegan a la planta tomadas y nosotros somos las que las procesamos. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Listo. Sí, amor, padre. Bueno, ¿cuántos habíamos ahora? Ya estamos los 33. 35. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Es decir, hasta la diferencia entre el acto procesal individual y el acto procesal o el conjunto del procedimiento. ¿Sí? Sí, queda claro. Entonces, ahora veamos, digamos, la segunda regla, que es la regla de la preclusión procesal. La regla de la preclusión procesal. La preclusión es una limitación al poder de las partes, es una limitación al poder de las partes para la realización de actividad procesal. Para la realización de la actividad procesal. Es decir, el legislador le confiere un término. Es decir, el legislador le confiere un término a las partes para que ellas hagan sus manifestaciones, con relación al acto procesal, proferido por el juez.
Por lo tanto, si las partes guardan silencio, dentro de ese término, lo que se ha generado es la preclusión de la actividad procesal. Lo que ha sucedido es el fenómeno de la preclusión del acto procesal. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos aquí, no sé si me alcanzan aquí a ver. Si el legislador establece entonces, aquí me alcanzan a ver. Bien. Entonces, si el legislador establece, recuerden que hay dos reglas. Raúl, ¿usted está en clase o la señora lo puso a guardar la ropa? Profe, estoy cuadrando el poncho con que voy a salir, profe, que es que para no alcanzarme a salir de clase, no que escucharla toda. Pues estoy cuadrando el poncho, profe. Pero atento pues a la clase y tomando nota, ¿cierto? Dígale más bien a la señora que lo espere. No, profe, vivo solo, profe. Ah, bueno. Entonces, la regla general es el tiempo que el legislador confiere para la actividad procesal es de 3 días, ¿cierto? Normalmente le van a dar a usted 3 días para que usted se pronuncie sobre los actos procesales. Por lo tanto, si usted se pronuncia en el día 4, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le dice el legislador? Que usted puede tener razón, pero como usted no se pronunció, no expresó, no fundamentó dentro de la oportunidad procesal, le precluyó la oportunidad. Por eso el fenómeno de la preclusión, ¿cierto? O la regla de la preclusión es una regla que irrita, es una regla maluca, porque normalmente lo que va a generar es eso. Es decir, si usted no aprovecha el tiempo, le va a precluir la oportunidad. O sea, sí, que se le niega ya ese... Ahora, Alejandro, mira la camarita para verla. Recuerden que cuando me hablan la frente. Ya. Profe, que entonces esto sería que el juez, en este caso sería el juez o el legislador. ¿Qué? Pues que él le denegaría ya que él hablara sobre lo que se cayó. No, cayó, por eso, pues sí. El legislador establece el tiempo. Si usted tiene 3 días para recurrir y no recurrió, ¿qué le va a pasar al día 4? Le precluyó la oportunidad. ¿Quién le dice que le precluyó? El juez, pero por mandato, por autoridad ¿de quién? El legislador. Ah, bueno. O sea, el legislador es quien configura todo eso. Mañana puede haber una reforma al código, es decir, no son 3 días sino 2, o no son 3 sino 4, ¿cierto? Esa es la libertad de configuración de la norma. El legislador establece qué término tienen las partes. Profe, una pregunta. ¿Qué, Luis Carlos? Por lo regular son días hábiles, ¿cierto? Por lo regular no, siempre son días hábiles. Entonces, cuando usted dice que precluye, entonces cuando las partes nos quería decir que se vencieron términos. Es que el vencimiento de términos es un tema pues es decir, yo no sé si usted me lo está preguntando por la jerga o por el vocabulario en materia penal. No, porque por ejemplo usted dice que no, por ejemplo dice que son 3 días. Si usted ya no, en esos días no recurrió, entonces ahí precluye de una vez, como un tipo de vencimiento llega hasta el 3er día hábil. Lo que pasa es que no es un vencimiento de términos, sino que es una preclusión. Porque usted tenía 3 días y si al 3 días al 4º día no lo hizo, le precluyó. Claro, tiene horas, no tiene horas. Nicolás. Sí. ¿Quién me pregunta? Juan Manuel. La pregunta es la siguiente. Para las partes. La cámara, Pablo. Eso ya. Para las partes
hay un plazo de 3 días según la ley. Esa es la Para regla que se- general. Hay Claro, dos para tipos que de se plazo. pronuncien. La pregunta es, ¿hay algún tipo de medida o norma de esta índole para los jueces? Los jueces tienen normas, claro, tienen normas para terminar los procesos. Claro, por O sea, supuesto, para pero ellos no son obligatorios. pronunciarse no son obligatorias, No, o sea, son discrecionales. no, tampoco es que sean discrecionales. Es decir, son normas que tiene dependiendo de la legislación. El Código General del Proceso le establece al juez que tiene, por ejemplo, 1 año para fallar el proceso. Pero no le dice, usted cuando le meten una demanda la tiene que resolver a los 3 días. No, no, eso no le va a Perfecto, decir la digamos, norma. se cumple el año y el juez no falla. ¿Qué sanciones o implicaciones tiene Pérdida de tal situación competencia. para él? Eso es lo que se llama la pérdida de competencia. Es decir, el juez pierde competencia y se lo pasa al otro juez, con unas reglas establecidas que usted va a continuar viendo en su proceso de formación el próximo semestre, que todos van a seguir en la universidad, ¿o no? Ay, Profe, esa es profe. la idea. Dios ¿Cierto? mediante, Dios Sí, mediante. señor. Sí, Depende señor. del procesal. Estamos trabajando Todos para hay eso. que seguir. Obviamente no repitiendo otra vez conmigo. Nicolás, sino una, adelantando. una Estamos pregunta. esperando que el profe de procesal nos preste para pagar la matrícula. Nicolás, Dígale, una Romero. pregunta. Esta preclusión yo Sí, la Juan. puedo entender como la no caducidad de la acción de los presupuestos procesales, ¿no? No, Ok. no, eso es completamente distinto, porque la no caducidad de la acción es un presupuesto para engendrar o para entablar la demanda. Ah, En perfecto. cambio, este es un término que usted tiene para recurrir, para ejercer su derecho de contradicción, para usted defenderse. Gracias. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Todos los tiempos, ¿el legislador los da o hay en algún momento en que el juez puede decir, esta vez no van a ser 3 días, sino 5? Un ejemplo, el recurso de la Sí, queja que tiene. todo eso, Romero, usted lo va a seguir viendo en su proceso de formación, que es cuando usted ya vea legislación especial, ¿cierto? Que eso se denominan términos legales y términos judiciales. Hay dos tipos de términos, repito, los legales son los que le dice el legislador y los judiciales son los que le dice el juez a falta de un término legal. Pero normalmente todos los términos, la regla general es que todos los términos están regulados por el legislador. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Muy bien. Entonces, bajo ese esquema, entendiendo ya la teoría de los actos procesales, digámoslo, gobernados bajo esos dos principios, veamos ahora sí la definición. ¿Qué es un acto procesal? Entonces, para hablar de definiciones, hay dos autores, uno que se llama Adolfo Alvarado Belloso, ahí se los puso por el chat, ¿cómo se escribe? Adolfo Alvarado Belloso es un argentino muy bueno, a mi juicio uno de los mejores procesalistas, tiene unos libritos que se llaman, son muy fáciles de comprender, se los recomiendo, se llaman como Introducción al Derecho Procesal o algo así, muy buenos, me gustan mucho, ese autor. El profesor Alvarado Belloso define al acto procesal de la siguiente manera. Dice que el acto procesal es todo aquel que realiza un sujeto procesal, es todo aquel que realiza un sujeto procesal con el objeto de iniciar, continuar o extinguir, de iniciar, continuar o extinguir autocompositivamente la serie procedimental.
Es decir, perdón. La serie procedimental, con el fin de iniciar, continuar o extinguir la serie procedimental. Es decir, los actos procedimentales constituyen los actos jurídicos del proceso. Constituyen los actos jurídicos del proceso. Es decir, todo lo que se compone de manera individual, todo lo que se compone de manera individual y de manera sucesiva para llegar al fin del proceso, que es la sentencia. Bien importante entonces, que quede claro, que los actos procesales constituyen el objeto del proceso. Claro, usted se imagina un proceso sin demanda. Usted se imagina un proceso sin un auto que decrete las pruebas. Usted se imagina un proceso sin sentencia. No. ¿Cierto? Por eso le digo, a usted el juez no lo llama por teléfono, a usted el juez no le chatea, a usted el juez no lo pone de amigo por Facebook. Ve, hoy te voy a sacar una sentencia. Ve, está pendiente. No, nada. Porque precisamente la actividad procesal, los actos procesales, pues constituyen el objeto del proceso. Por eso los que trabajen en juzgados o los que sean dependientes, judiciales o alguna de esas cosas, sabrán la importancia de la teoría de los actos procesales. Cada acto procesal es fundamental porque se vuelve desde un inicio hasta llegar a ¿cuál? Al fin, que es la expedición de la sentencia o el proferimiento de la sentencia. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que todo el proceso, todos los actos procesales constituyen el inicio, claro, inician el proceso, pero lo continúan, mírelo acá. No me basta solamente con iniciar el proceso, tengo que continuarlo por toda la etapa de la negación y de la confirmación, hasta llegar ¿a dónde? A la expedición de la sentencia, hasta llegar al fin del proceso, que es la sentencia. Todo eso, todo ese conjunto que ven ahí en el cuadro, constituyen la teoría de los actos procesales, según el profesor Adolfo Alvarado Belloso. ¿Sí? ¿Queda clara esa definición? Bien, y hay otra definición que es de otro procesalista muy importante, que se llama el profesor Coutir. Eduardo Couture, se dice Coutir, el profesor Coutir, Eduardo Couture. Ahí se los puse por el chat para que sepan cómo lo escribe. ¿Qué dice el profesor Coutir o cómo define el profesor Coutir los actos procesales? El profesor Coutir define los actos procesales como aquellos actos jurídicos, emanados de las partes, o del juez o de los terceros. Entonces, los actos jurídicos emanados de las partes, del juez o de los terceros, susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales.
susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Miren, a mí me gusta más la definición de CUTIR. Claro, cuando usted presenta una demanda, cuando usted dicta sentencia, cuando usted presenta un llamamiento en garantía, cuando usted genera un acto procesal, ¿usted por qué genera un acto procesal? ¿Para qué? Para crear, modificar o extinguir un efecto procesal, ¿cierto? Entonces, siempre los actos procesales van ligados ¿con qué? Con la creación, modificación o extinción de un acto, de un efecto procesal propiamente, ¿dentro de dónde? Dentro del proceso jurisdiccional. ¿Sí queda claro? Bien. Entonces, si quieren, dejemos ahí y pasemos a las preguntas que tengan para mañana que me habían dicho. ¿Quién tiene las preguntas? Aló, ¿quién dijo que iba a preguntar? Profe, yo tengo una duda. Sí, prenda la cámara entonces para ver. Cuando estaba repasando, vi que hay dos que dicen facultativo voluntario, uno en el litis consorcio y otro cuando hablábamos de necesario. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esos dos? O cuando nos pregunte sobre facultativo voluntario es lo mismo. Pero no le entiendo, Daisy, la pregunta. Es decir, sí, la pregunta es ¿qué diferencia hay entre un litis consorcio facultativo o voluntario? No, Ninguna, lo mismo. Usted nos dictó dos definiciones de facultativo voluntario o voluntario. Primero nos dictó una cuando estábamos hablando de litis consorcio necesario. No, pero no sé, dígamela cuál es, porque no sé cuál. Mire, es aquel que proviene de la libre y espontánea voluntad de quienes integran el litis consorcio. En estricto, el litis consorcio facultativo no es verdadero litis consorcio porque hay una comunidad de suertes, el verdadero es el necesario, el facultativo será un asunto de acumulación de pretensión. Esa fue la primera definición que nos dio de facultativo o voluntario. Sí. Y más adelante nos dictó litis consorcio facultativo o voluntario. Y nos dijo, este litis consorcio está en el artículo 60 del Código General del Proceso, que en este tipo de litis consorcio no existe una comunidad de suertes, lo que existe es una pluralidad de partes que aprovechan un mismo procedimiento, por ello no hay una única parte, sino tantas partes unidas o en un mismo procedimiento. Sí, está bien las dos. ¿Y cuál es la pregunta? O sea, si usted me pregunta por eso, yo puedo dar cualquiera de las dos definiciones. Es que no, técnicamente no son definiciones. La primera que usted leyó es para hacer una diferencia entre el litis consorcio facultativo y el litis consorcio necesario. Y la otra, la segunda, sí es propiamente, digámoslo, como una definición, que es precisamente la que hay es una pluralidad de partes. Ah, bueno. Profe, ahí de pronto lo que dice la compañera... Prenda la cámara, Camilo. 20 tokens ahí, pero háganle cuenta. Lo que dice la compañera tendrá que ver, profe, con que en una de las clases dejamos planteada esa definición y luego cuando retomamos la otra se empezó con el litis consorcio facultativo. Quizás ahí se pudo haber generado la confusión, pues atendiendo que son conceptos, pues es el mismo. En uno se diferencia el necesario y en el otro ya se entra a puntualizar el litis consorcio facultativo, pero quizás fue porque fue de una clase a otra. No. Sí, no sé, pues, es decir, ambos... Y aprovecho para... Ambos se integran, no es que haya una diferenciación, vuelvo y le repito, la primera diferenciación o el primer criterio era para diferenciar el litis consorcio voluntario del litis consorcio necesario, para entender que el verdadero litis consorcio es el necesario, porque el litis consorcio facultativo no es un litis consorcio, sino que es que un tema de una pluralidad.
Ya cuando empezamos a desgranar la mazorca, a ver cada uno de los litisconsorcios, ya entramos a determinar, por eso definimos que el litisconsorcio facultativo voluntario era ¿qué? Un tema de acumulación de pretensiones, una pluralidad de partes. Sí, Juan Camilo, lo iba a preguntar. Profe, listo, aprovecho para dejarle claro que Juan José Ortiz es hincha del Medellín. Ah, o sea que ese también le va a ir re mal mañana en el examen. Sí, profe, muy hincha del Medellín. Muy hincha, o sea, más mal le va a ir. De norte, profe, de norte. Come pollo de norte, sí, señor. ¿Y usted, Juan Camilo? Profe, ni fútbol, ni religión, ni política, ninguno de esos temas. No sé nada de esas tres cosas. Solo medicina y derecho. Sí, señor. Bueno. De derecho procesal mucho. Tiene tatuado el escudo del verde en el pecho. ¿Quién me va a preguntar? ¿Quién decía? Yo, Natacha. Natacha, ok. Bueno. Profe, la pregunta que yo tenía es en la que dice, atendiendo a la fuente de origen se divide en dos, en necesario y facultativo o voluntario. El necesario es el cual existe y todos los sujetos tienen que estar en proceso porque todos ellos configuran una única relación material inescindible, no es posible dividir. Y luego aparece el facultativo, que a lo último dice que el verdadero litisconsorcio es el litisconsorcio necesario, el voluntario, y el facultativo será la acumulación de pretensiones. Entonces eso quiere decir que solo existe el facultativo, o sea, el otro solamente está como teoría. No, por teoría no, ni riesgo. Hay 3 litisconsorcios, 3. El litisconsorcio necesario, que es el verdadero litisconsorcio, es donde hay comunidad de suertes, donde todos llevan la misma suerte, todos ganan o todos pierden, así sean amigos, enemigos o lo que sea. Ese es el necesario, ese es el verdadero litisconsorcio. O lo que usted me está preguntando es la intervención necesaria. Pero también hay un litisconsorcio, que es el facultativo voluntario, que ese no es un verdadero litisconsorcio, sino lo que estábamos explicando, una acumulación de pretensiones, una pluralidad de partes. Y el tercero es el litisconsorcio cuasi necesario o también la intervención litisconsorcial o cualificada. Ah, listo, profe. Sino ¿Listo? que tenía como mala la idea. Tranquila, no hay problema. Gracias. Nicolás, en ese sentido, yo lo que está, sí, yo puedo entender, como usted nos lo dijo, que el litisconsorcio verdadero es el necesario, que el facultativo y el cuasi necesario son parte de la intervención voluntaria. Porque es que cuando usted nos explicó las intervenciones voluntarias, vimos la litisconsorcia cualificada o el mismo cuasi necesario. Sí. El facultativo yo puedo entender que es una intervención voluntaria también. Sí, claro. Perfecto, porque gracias. depende de la parte De intervenida. mi voluntad. No, claro, usted nadie lo obliga. Sí, de acuerdo. Listo, gracias. Ok. Y lo mismo el cuasi necesario, Juan, también. Porque el cuasi necesario es la misma intervención litisconsorcial o cualificada. Sí, claro. Sí, señor. Gracias. Ok. ¿Alguien más? No. Profe, o sea que el litisconsorcio también hace parte de la intervención voluntaria. Pero el que estaba diciendo, por eso, el litisconsorcio, ¿cuál? Porque es que recuerde que son 3 litisconsorcios. Entonces, el necesario no. El cuasi necesario y el voluntario, sí. Necesario voluntario. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Podemos hacer el examen hoy. Necesario. ¿Cómo, Alejandra? Prenda la cámara. Yo. El del cuasi necesario es porque ese no tiene como las mismas facultades del voluntario. Es del necesario. No, eso no es técnico. ¿Qué es un litisconsorcio cuasi necesario? Habíamos dicho, se parece al voluntario y se diferencia del necesario. ¿Y qué es el presupuesto de un litisconsorcio cuasi necesario? ¿Cuál es, Alejandra? Alejandra. Espéreme un momentico, que yo tengo todo eso todo enredado.
Recuerde que se parecen al necesario. No deben de estar en proceso. No. Se parece al voluntario. La voluntad. Exactamente. ¿Y en qué se diferencia del necesario? En que no es necesaria su intervención. Por eso es cuasi necesario. Porque no es necesario, porque yo no lo requiero. Pero se parece al voluntario porque hay una forma, es decir, pertenece a la esfera del individuo intervenir o no. Sí, Alejandro. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, en el necesario tienen Natalia, que estar, prenda la cámara, prenda la cámara. en el necesario tienen que estar todas las partes. O sea, o el que no quiera estar simplemente no está. Todos, por eso, si es necesario es porque todos tienen que estar, todos. Ah, Quiera o no quiera, todos tienen que estar. listo, profe, gracias. Listo, ¿alguien más? Nicolás, ¿alguna idea del examen, pues? Es escrito, Mañana. pero ¿cómo? Mañana, estudie primero. Y mañana les doy todos los parámetros. ¿Un caso jurídico siquiera o qué? Mañana. Profe. ¿Qué hubo? ¿Quién me pregunta? Santiago. Santiago, prenda la camarita. Eso. Aprendida, profe. Profe, ¿usted me puede dar un ejemplo, digamos, cuando hablamos de pretensión reversica o de recobro? Claro, la del llamamiento en garantía. La pretensión reversica o de recobro es la pretensión de reembolso que hace el llamante al llamado. Por decir algo, es la formulación del llamamiento en garantía. Esa pretensión reversica o de recobro no es otra cosa que cuando yo le digo a la aseguradora, págueme lo que usted me aseguró. Eso es reversica o de recobro. Págueme lo que usted me aseguró. Sí, soy claro, Santiago. Sí, señor, ya entendí. Yo tomo un seguro, si usted es mi aseguradora y usted me asegura por incendio o terremoto mi edificio se cae, ¿yo qué voy a decir? Yo le voy a formular a usted una acción reversica o de recobro, es decir, págueme lo que usted me aseguró. Ese es en estricto sentido la acción reversica o recobro. O sea que básicamente, digamos, ese llamamiento es antiaseguradoras. Es el que hace el llamante al llamado, claro, cuando se trata de reembolso. Porque recuerden que en el llamamiento hay 3 hipótesis de llamamiento en garantía. Listo, muchas gracias. Ok, Santiago. ¿Otra duda? Pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Es que se me cayó lo que preguntaba el compañero, eso no es lo que hace parte de los 3 enunciados normativos. Sí, correcto. ¿Alguien más? ¿Me puede colocar la pregunta mañana, por favor, profe? La puta. Listo, como diga. Profe, profe, yo me voy a desconectar ya, profe. Por favor, listo. Listo. Bueno, para todos. Hasta luego. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, Santiago. ¿Me puedes colaborar con un ejemplo de la intervención litisconsorcial o cualificada liticonsorcio cuasi necesario? Sí. ¿Cuál fue el ejemplo que vimos en clase que no recuerdo? La solidaridad, Santiago. Recuerde que el ejemplo era el de la solidaridad. Si usted, por ejemplo, si Santiago y Juan Manuel me prestan a mí 100 millones de pesos, perdón, yo les presto a ustedes 100 millones de pesos, ¿yo a quién le puedo cobrar, Santiago? A cualquiera. A cualquiera de los dos. Exacto, por eso no es necesaria la intervención de Santiago y de Juan Manuel, solamente una, ¿cierto? Pero el otro señor. puede intervenir. Sí, señor. Claro, entonces mire, verá ahí, Santiago, cómo es esa relación litisconsorcial. Por eso es voluntario, pero no es necesario. Ajá, gracias, profe. Listo, ok. ¿Alguien más? Nadie. Entonces, bueno, señores, entonces nos vemos mañana a las 6 de la tarde para que hagamos nuestro examen, ¿sí? Los que no tengan cámara no lo pueden presentar. Eso ustedes para que me vayan diciendo quién no tiene, pues quiénes son las personas que no tienen cámara y hacemos el examen oral o mediante otra metodología. ¿Listo?
Listo, profe, gracias. Bueno, ok, chao, señores. Hasta Buenas luego. noches, pues. Nicolás, Chao, feliz noche, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, profe, chao. Chao. Profe, gracias. Bueno.